Hace algunas semanas subí este meme en mis redes sociales, tanto en Twitter y Facebook, como broma a los videojuegos indie de terror actuales. Me he dado cuenta que últimamente mucho se habla del daño que ha sufrido este género desde que Five Nights at Freddy's entró en escena, creando una categoría entera de videojuegos inspirados en FNAF. Este es un tema que llevo en la cabeza desde hace semanas y del que no me puedo sacar, y que muy seguramente habrán visto en otros tantos videos, donde se habla bastante de la infantilización de los videojuegos de terror. Pero después de meditarlo mucho, ¿realmente es esto así? ¿Realmente los videojuegos de terror han decaído? ¿Realmente los videojuegos de terror están muriendo? Bueno, acompáñenme en el video de hoy, donde les explicaré desde mi punto de vista, por qué con total sinceridad, creo que esta afirmación es total y completamente falsa. Y como creo que si lo ven desde otro punto de vista, es posible que incluso esta sea la época en la que tengamos el surgimiento de un nuevo subgénero que va cada vez más en auge. Les recomiendo quedarse hasta el final del video, ya que el tema está interesante, y así al menos logran captar toda la idea, ya para que al final vayan expresando sus comentarios y armemos un debate. Pero antes, quiero agradecer mucho a Frankie West, una vez más por la edición de este video. Ya saben dónde encontrarla, acá abajito en la descripción o en sus redes sociales acá en pantalla. Sin nada más que decir, buenos días, tardes, o noches. Empecemos. Antes que nada, debemos remontarnos a los orígenes de lo que conocemos como soft horror. Un género de terror que se puede reconocer por varios factores simples de los que hablaremos más adelante en el video, y que aunque no lo parezca, hace que estos títulos que ven aquí, tengan más cosas en común de lo que aparentan. Muchos creen que el soft horror, o terror ligero realmente comenzó con Five Nights at Freddy's. Y si bien no están equivocados, podríamos decir que los orígenes o los cimientos empezaron con juegos como Slenderman. Este título exageradamente popular que nació de la creepypasta tan famosa, fue el precursor del género del terror ligero que conocemos hoy día. Y aunque este juego probablemente no compartan muchas cosas en común, el público principal que consumía los gameplays de ambos era exactamente el mismo. Siendo la infancia de muchos, si no es que de la mayoría de los que están viendo este video. Yo de manera personal no puedo decir que conocí o viví esa etapa. ¿Qué? Ya que en mi infancia solía ir a ver gameplays de Minecraft en su lugar, pero era innegable que podrías toparte videos como estos, donde los youtubers más populares del momento reaccionaban a los sustos que el juego te daba. Señores, puede ser que gane este juego de Slender. Y no solo con Slenderman, sino con otros juegos similares que seguían una fórmula bastante similar para entonces. Un juego simple, que en retrospectiva no daba realmente mucho miedo, pero que aún así tenía la tensión suficiente como para ser el atractivo principal de niños y jóvenes del momento por las reacciones de sus youtubers favoritos a estos. Y como no, si de las creepypastas y los videojuegos de este estilo salieron cientos de canciones, gameplays, videojuegos inspirados, como el famoso Slendytubbies, y más cosas. Una época sin dudas dorada, y que marcaría el comienzo de lo que hoy en día conocemos como soft horror. Y sí, este término realmente lo estoy usando para definir al género, ya que es la mejor forma de definir a estos videojuegos, que no van en un contenido explícitamente violento o grotesco, con características únicas para atraer a tanto chicos, como grandes. Es fácil reconocer a estos juegos principalmente por el público al que atraen, y porque a pesar de que no son tan fuertes y explícitos como otros videojuegos de terror, siguen siendo una pizca de entretenimiento surreal que cautivó a muchos de nosotros en nuestra infancia. Y aunque quieran negarlo, o no, lo sigue haciendo a día de hoy con las nuevas generaciones que van conociendo más de estos juegos que se van haciendo populares. Sin dudas un fenómeno que llegó para quedarse. Sin embargo, a diferencia de muchos videos que hay por ahí donde se nos dice que FNAF marcó la diferencia, la verdad es que aunque mecánicamente FNAF revolucionó el estilo de jugabilidad del terror de supervivencia de su tiempo, creando un antes y un después, este también es parte del soft horror porque cumple con las características antes mencionadas.
Personajes animados y extremadamente populares entre niños, que cumplen con mecánicas sencillas, no tan complejas, y que no tienen un contenido explícito que haga que sea más atractivo para mayores, manteniendo un balance entre el público al que se dirige. FNAF comenzó siendo un videojuego cuyo público principal era el adolescente, pero no podemos mentirnos a nosotros mismos diciendo que no vimos gameplays de FNAF cuando éramos más pequeños. Yo de manera personal empecé a verlos cuando tenía apenas entre 10 a 11 años, y desde ese momento descubrí un mundo interesante que me llevó a crear mi canal y empezar a hacer videos dedicados a este videojuego. Yo sigo pensando que lo que descubrió Prote para que cree su canal fue esto. Freddy, yes, my love. I'm pregnant. Eso claro, antes de querer hacer gameplays de GTA. Conforme pasaron los videojuegos de FNAF, de a poco se fue notando como los videojuegos ablandaron mucho más su temática, haciéndose cada vez más atractivo para los más chicos, y cada vez menos explícito, pero sin dejar de ser una saga que aportaba calidad o al menos entregaba algo interesante con cada título. De hecho, a día de hoy el único medio de FNAF que podríamos decir que sigue manteniendo un contenido muchísimo más fuerte, lo podemos encontrar en los libros, que precisamente es el medio que menos se consume en la saga a diferencia de los videojuegos irónicamente. Entonces, ¿por qué cambiaron las cosas? ¿Por qué Scott Cawthon decidió ir ablandando la saga para moldear o adaptarla a nuevas generaciones? Bueno, como dije antes, Scott Cawthon se dio cuenta del público al que iba dirigida su franquicia. Principalmente niños. No por nada, FNAF a día de hoy sigue siendo un videojuego que forma parte de nuestros corazones, porque formó parte de nuestras infancias, y porque en lo general, el público que lo consume y suele ver más seguido, emocionarse más por este estilo de trailers, teasers, entregas, y más personajes, son los más pequeños. ¿O es que acaso, me van a negar que ustedes tampoco se emocionaban cada vez que Scott Cawthon actualizaba su página web cuando todavía existía? Cuando todavía existía. Vaya. Como sea, el punto es que tuvimos vivencias, experiencias a lo largo que se desarrollaba la saga, y mientras crecíamos, y este y los demás juegos que nacieron en su época dorada formaron parte de nuestra vida. Y como no, esta experiencia por supuesto, no se la podemos negar a los niños de ahora, que consumen estos videojuegos, que tienen la misma fórmula que Scott empleó con Five Nights at Freddy's. Ojo, no con esto quiero decir que FNAF está dirigido única y exclusivamente solo para niños y que el soft horror es un género decadente o con falta de calidad. Para nada, el hecho de que una saga tenga un público general como objetivo, no quiere decir que no tenga su contexto o historia que le favorezca. Pero Scott Cawthon entendió lo que tenía que hacer para mantener enganchado a su público durante años. Y además de fortalecer la idea anteriormente mencionada, también añadió más ingredientes al pastel que enriquecieron más a la formación del soft horror. Como lo que yo considero un nuevo género de terror que sigue ciertos patrones específicos que lo hacen atractivo tanto para chicos como para grandes. Por cierto, antes de proseguir con este video, quería recomendarles este otro video de mi amigo FNSP, donde explica más detalladamente la evolución de este subgénero. Si bien no compartimos exactamente las mismas ideas, el video igualmente está muy bueno para ver cómo gracias a Five Nights at Freddy's, se creó un nuevo catálogo de videojuegos que igualmente cada uno por su parte, tiene algo interesante que ofrecernos. Entonces, ¿cuál fue la fórmula secreta que creó Scott Cawthon para que surgiera este subgénero del terror? Como ya saben, no era necesario que los videojuegos que él creara fueran demasiado explícitos en cuanto a contenido violento, sino más bien, colocar al jugador en situaciones de tensión o peligro, aprovechando los jumpscares. Por más que no lo quieran aceptar, la verdad es que Five Nights at Freddy's no es una saga que pueda jactarse de ser demasiado sangrienta, y sus momentos más fuertes, generalmente se encuentran o censurados, o vistos desde una perspectiva completamente diferente. Aunque claro, por supuesto que tiene sus ocasiones donde podemos ver escenas realmente grotescas o con temas realmente subidos de tono. Aunque para eso, tengo un video dedicado a los momentos más turbios de FNAF, que pueden ir a ver si gustan cuando termine este video. Pero por lo general, el único medio donde se emplean explícitamente es dentro de los libros y no tanto en los videojuegos. Como segundo ingrediente, personajes que son muy familiares, con los que podemos relacionarnos fácilmente, de nuestra infancia, o con una apariencia que parece infantil, pero que bajo las circunstancias correctas, o las modificaciones correctas, puede lucir más perturbador que de costumbre.
generalmente se ven favorecidos por su aspecto caricaturesco, o sus diseños que son realmente coloridos y atractivos. Como tercer ingrediente, más allá de las mecánicas o jugabilidad que puede ofrecernos el juego, su más principal fuerte es la historia. Esto lo comenzó Five Nights at Freddy's, ofreciendo una historia compleja, que se fundamenta principalmente por las teorías hechas por su comunidad, y creando una fanbase enorme en torno a sus personajes, lore, teorías, y la enredada búsqueda de detalles que siempre es bien recibida. Pero que otros juegos fueron adaptando. Un claro ejemplo sería Bendy and the Ink Machine, Poppy Playtime, Tattletale, entre otros títulos similares que tienen una fórmula similar. Y como cuarto ingrediente, y más notorio, generalmente estos juegos suelen vivir o al menos, hablarse de ellos durante mucho tiempo al sacar varios títulos, o capítulos. El primer precursor de esto sería Bendy and the Ink Machine, y otros videojuegos igualmente siguieron el ejemplo, manteniendo el interés por un largo tiempo. Aunque claro, en el caso de Bendy, es un poco diferente por ciertos inconvenientes que tuvo en su momento de los que no hablaré en este video, pero que me gustaría revisar a futuro. Ya con todo esto claro, podemos hacernos una idea de cómo estos videojuegos comparten cosas en común unos con otros títulos de la misma índole. Y es realmente fácil notarlo a simple vista, por el éxito que estos suelen tener, el público al que atraen, la masa gigantesca de gente que les apoya, y claro que sí, el contenido que nos ofrecen. Juegos como Poppy Playtime, Bendy and the Ink Machine, Tattletale, Hello Neighbor, Baldi Basics, Dark Deception, Little Nightmares, Doki Doki, Granny, y muchos otros videojuegos más que nacieron por inspiración de un género que se hace cada vez más grande, y que en mi opinión, estos últimos años ha estado tomando mucha más fuerza gracias a ese primer empujón que fue FNAF en su momento. Y eso que no les he hablado del gigantesco catálogo de fangames inspirados en FNAF, que también nacieron ampliando mucho más la lista del soft horror. Ya van entendiendo mi punto por aquí. Entonces, ¿cuál es el problema con este género? ¿Cómo es posible que unos simples videojuegos indies puedan matar una categoría entera de videojuegos de terror? Desde mi punto de vista, esta afirmación es una exageración. Me parece absurdo creer que estos juegos sean capaces de matar años de esfuerzo y trabajo duro de un género de nicho, bastante popular y que ha movido millones de personas a lo largo de mucho tiempo. Me parece increíble que mucha gente a día de hoy piense que el género del terror está en decadencia, cuando en ningún momento la existencia de uno perjudica la de otro. Quizás estos títulos puedan parecer infantiles para tu gusto, eso es perfectamente entendible, e incluso lo puedo defender, pero de eso a creer que franquicias ya consolidadas con millones de jugadores y con una popularidad enorme, puedan morir gracias a la existencia de otro subgénero popular, es completamente una exageración. El terror es algo completamente subjetivo. Va de la mente de cada quien, de las experiencias de cada quien, y de los miedos de cada quien. Todos tenemos algo que nos asusta, algo que nos atemoriza, y todos somos ciertamente más sensibles a algunas cosas que a otros. Yo de manera personal, no me suelen dar miedo estos juegos, pero sí he de admitir que la sensación de tensión que te ofrecen es algo que me pone bastante nervioso. Y quizás si me animara a probar otros títulos más fuertes, sentiría lo mismo o peor, a fin de cuentas es cuestión de lo que uno puede o no soportar, o de lo que uno quiere, o no, soportar. Y siento que la gente está llevando las cosas hasta un extremo que me parece infantil, más que el género que acusan de serlo. Acusando a estos videojuegos de ser la razón del fracaso de otras franquicias populares, como Silent Hill, Outlast, Resident Evil, entre otras. Algo que en primer lugar, es absurdo ya que de antemano sabemos que estos juegos siempre han tenido mucha popularidad y éxito. Y que de segundo, culpar a otros de los problemas de una empresa completamente ajena, es una tontería a fin de cuentas. Yo creo que ambos subgéneros pueden coexistir completamente en paz uno con el otro. Quizás esta saga de videojuegos puede parecerte más infantil, más simple, más llamativa, o más colorida, pero a fin de cuentas son gustos que uno tiene y que uno va desarrollando. Gustos que pueden hacer que ese niño obsesionado con Oogie Woogie, con Bendy, o con Freddy Fazbear, de grande quiera consumir más y más contenido de terror, retroalimentando esa pasión, siendo una fuente de inspiración. Y gustos de los que, yo creo, mucha gente fan de estos mismos juegos de soft horror no recriminan a los videojuegos con un contenido más explícito. No es como que haya visto a un fan de Poppy Playtime hablar mal de Silent Hill por ejemplo. De cualquier modo, sea como sea el caso, el punto es que algo tan fácil como ignorar un contenido que no te agrada puede hacer las cosas más sencillas para todos.
Y no siento que sea justo a fin de cuentas tachar de algo a unos videojuegos, que como todos, simplemente están dando un paso más para formar un subgénero que la misma saga de FNAF hizo. Misma saga de la que el público que está viendo este video, empezó en primer lugar, pues el terror en los videojuegos, no está muriendo. Pero bueno, estos solo son las palabras de otro random más de internet. Realmente no busco que con este video se menosprecie un género, o se crea que este es mejor que el otro. Ya si te gusta el soft horror, o lo aborreces, es tu gusto, y tu opinión, y se te respeta. Lo que busco es ofrecerles otro punto de vista, y tratar de hacer que se comprenda mejor por qué creo con total sinceridad, que ambos géneros pueden coexistir tranquilamente. Además de claro ratificarles el hecho de que no se crean eso de que el terror murió. Por favor. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. De vuelta, no tengo nada más que decirles que agradecerle de antemano a Frankie West por la ayuda con la edición de este video. Sin nada más que decir, nos vemos, y hasta la próxima.